Amigos, gracias por seguir en sintonía de nuestra emisión matutina del Noticiero Televen. Hoy en la entrevista tenemos a Enzo Betancourt, el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Señor Enzo, gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes, a ti, Mauricio, a Televen, al noticiero. Señor Enzo, el tiempo en televisión es súper corto y hay muchísimas interrogantes que no quiero dejar que queden por fuera. La primera, ustedes se ofrecieron a realizar una inspección de los puentes fronterizos que comunican Venezuela con Colombia, como es el Simón Bolívar, las tienditas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Le dieron el visto bueno? ¿Ya iniciaron el informe técnico? ¿Qué ha sucedido con ello? No, realmente esa es una invitación no solamente a esa zona. Siempre el Colegio de Ingenieros de Venezuela ha estado con sus centros y seccionales, ¿no? Dispuesto a hacer cualquier tipo de inspección, cualquier tipo de diagnóstico. Siempre hemos estado colaborando con todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Eso es algo que nos lo impone la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines. Entonces, bueno, lo que estamos es esperando la respuesta de los organismos competentes, no solamente el gobierno nacional, sino también, en este caso, la gobernación del Táchira. ¿Qué conversaciones han tenido últimamente con el gobierno? Hace poco un diputado de la Asamblea comentó que están inspeccionando estos puentes para reabrir el paso entre ambas naciones. Sí, yo creo que eso es importantísimo. Realmente eso es algo importante, no solamente desde el punto de vista estructural, físico, de una obra de tanta envergadura como un puente, tanto en el Táchira como en cualquier otra parte del país, pero en este caso específico por las relaciones que existen con el hermano país de Colombia. Y ahora a raíz del nuevo ascenso del presidente Petro, el cual, bueno, todos damos los buenos votos para que sea lo mejor posible para Colombia y Venezuela y para todo el continente en términos generales, ¿no? Pero eso es una frontera muy dinámica, no solamente en el paso de los colombianos hacia acá o los venezolanos hacia allá, sino que también la parte económica, la parte social, la parte profesional. En el caso nuestro, por ejemplo, hay pero muchísimo intercambio profesional con el norte de Santander. Realmente es algo que vale la pena que ojalá que ambos gobiernos pues se pongan de acuerdo y cuanto antes abran la frontera. Y en el caso de el Colegio de Ingenieros de Venezuela a nivel nacional y en el caso del Centro de Ingenieros del Estado Táchira, siempre estamos dispuestos a colaborar y a poner nuestro granito de arena en eso, ¿no? Por lo menos en estos pasos fronterizos que son tan importantes en nuestro país, ¿cuándo fue la última vez que ustedes hicieron una inspección y en qué condiciones vieron los puentes? Acuérdate que con el caso de la pandemia tenemos aproximadamente 3 años, que prácticamente todos estamos casi que encerrados en nuestros estados, ¿no? En el caso nuestro a nivel nacional tenemos aproximadamente unos 3 años y medio que no salimos. Anteriormente yo mismo, pues de forma, y soy ingeniero civil en el área de vialidad, yo mismo hacía muchísimas de las inspecciones en el área central y algunas veces en el oriente del país, y siempre que visitaba cualquier centro excepcional, pues nos poníamos de acuerdo y hacíamos algunas inspecciones, no solamente en los puentes, sino en términos generales, ¿no? Y realmente en aquel diagnóstico que hicimos la última vez hace 3 años y medio, en el caso de los puentes son los menos comprometidos desde el punto de vista de mantenimiento, ¿no? Porque son estructuras muy fuertes que tienen una amplia gama de factores que lo benefician desde el proyecto hasta la construcción. Entonces, bueno, no es que no se le debe hacer mantenimiento, sí se le debe hacer mantenimiento a cualquier obra física, pero en el caso de los puentes siempre tiene una holgura, ¿no?, en cuanto a eso. Y el estado en que estaban muchísimos de los puentes, sobre todo en aquel momento los puentes que estaban en las regiones llaneras, en la parte de los Andes, eran los más comprometidos. Porque acuérdate que casi todos ellos vienen, atraviesan los ríos que vienen de las cordilleras, de los Andes, todo eso, y entonces traen mucho material sólido, rocas inclusive, y con el golpeteo en las bases de los puentes muchos de ellos se habían deteriorado. Y como hemos estado viendo, el año pasado muchos de ellos inclusive fueron derribados y tuvieron problemas comprometedores, pero el resto de la zona norte costera estaban en muy buenas condiciones. Señor Enzo, justamente hablando de vialidad, el último informe que el Colegio de Ingenieros de Venezuela le otorgó al gobierno en cuanto a la situación de la vialidad en Venezuela fue antes de la pandemia. Estamos hablando de hace más de 3 años, sin embargo, hace unas semanas ustedes retomaron esta actividad. ¿Cómo ha visto por lo menos lo que es la situación actual de la vialidad ahorita con la anterior? Porque en aquel momento, hace 3 años, ustedes indicaban que la mayoría de las autopistas y troncales del país estaban en buenas condiciones, sin embargo, el 75% de las vías suburbanas estaban deterioradas. Ahorita, con este nuevo proceso, ¿han visto una mejoría? ¿Ha sido todo lo contrario? ¿Qué han visto? Sí, claro, es que yo diría que el análisis que pudiésemos hacer hoy tiene un factor determinante que es la pandemia, ¿no? Y la pandemia
echó hacia abajo absolutamente todo, no solamente la parte económica, la parte social, profesional, todo eso. Realmente hubo un estancamiento importante allí, que apenas ahora es que estamos como dando los pininos y subiendo la escalera nuevamente, ¿no? Entonces, achacarle a una forma directa, ¿no? Llámese gobierno o sector privado también. Este deterioro yo diría que sería de parte de nosotros no muy claro desde el punto de vista profesional. Yo preferiría esperar que culmináramos el año, ¿okay? Que ya hay una reactivación económica. Ciertamente algunas gobernaciones, específicamente, y el Ministerio de Transporte ha estado trabajando en cosas muy puntuales realmente, porque la parte económica pues ha deteriorado no solamente al gobierno nacional, sino a toda la población en general, ¿no? Entonces hacer una evaluación el día de hoy y decir, bueno, es que el estado de las vías, tanto las troncales como las vías urbanas o la parte de la vía agrícola, se han deteriorado de una forma muy abismal. Eso creo que no sería lo más justo, ¿okay? Nunca nosotros lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho de una forma transparente, profesional, y creo que es lo que nos toca. Entonces habría que dar como un margen de espera de unos 3 o 4 meses, inclusive hasta que finalice el año, porque ahí sí pudiésemos hablar con toda responsabilidad. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, regional, municipal, gobernaciones, cualquier ente, no puede entonces eludirlo, porque realmente el país ha recibido unos ingresos en estos últimos 3 meses y cuando finalice el año nos vamos a dar cuenta que ha recibido realmente unos ingresos e inclusive a raíz del problema que nadie quisiera que existiera, porque es la guerra entre Rusia y Ucrania, eso ha subido los precios del petróleo y definitivamente pues el gobierno ha recibido un contingente importante de dinero. Por lo tanto, no debería haber excusa, no es la pandemia, no es la parte económica, sino que tengo el dinero, entonces ahora tiene que ir corrigiendo. Señor Enzo, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero le voy a dejar una pregunta al aire. ¿Qué ha pasado con la propuesta de ley que ustedes le indicaron a la Asamblea Nacional? Eso me lo responde al regreso. Amigos, no se pierdan nuestra señal de Televen. Amigos, seguimos con más de la entrevista junto a Enzo Betancur, el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Señor Enzo, le dejé una pregunta en el corte anterior. ¿Qué ha pasado con las propuestas de ley que ustedes le entregaron a la Asamblea Nacional, que incluso incluye el BIN, que ustedes tienen años luchando porque se integre a Venezuela, que bueno, es la digitalización de todo lo que viene siendo los servicios de ingeniería, arquitectura y otros afines? ¿Qué ha pasado con ello? Hace poco se reunieron con una subcomisión de la Asamblea Nacional. Por fin, ¿qué ha pasado con esas propuestas que ustedes están diciendo? Bueno, periodista, al fin estás bien informado, ¿no? De las cosas que hemos venido haciendo. Mira, Mauricio, eso es no solamente para el Colegio de Ingenieros de Venezuela, ¿no? Ni siquiera toca a los que somos ingenieros, arquitectos y afines, ya somos 330.000 aproximadamente. Por cierto, muchos muchachos y muchachas jóvenes, colegas recién graduados, les va a tocar este tema de una forma muy directa. No es que al resto no nos va a tocar, nos va a tocar también, pero ellos son los que van a disfrutar de esa innovación tecnológica que a cada rato pues avanza mucho más y sobre todo de esta metodología. La subcomisión en la Asamblea Nacional que preside el diputado Pérez Abad, ¿okay? Que es la Comisión de Reforma del Estado, Innovación y ese tipo de cosas, realmente nos abrió una puerta de entrada, no solamente con estos proyectos de ley, sino que nos propuso al Colegio de Ingenieros de Venezuela que hiciéramos un planteamiento sobre una ley que está aprobada en primera discusión, que es la ley sobre edificaciones inteligentes y sostenibles. Algo muy importante, ¿no? Y ciertamente pues el colegio expuso allí sus puntos de vista y fueron recibidos por esta comisión. Pero en esa reunión que tuvimos, vía Zoom, ellos mismos, yo les planteé pues lo que teníamos tiempo, aproximadamente 3 años y medio, casi 4 años. Eso fue un convenio entre una empresa que se llama Dataline, que la preside el colega ingeniero Leonardo Mata. Hace como 4 años estuvo insistiendo con nosotros en este tema y realmente pues absorbimos todos ese tipo de conocimientos y bueno, nos montamos en lo que teníamos que montarnos, que no es otra cosa que ser los que liderizamos todo este proceso de difusión, de formación y de puesta en práctica de esta metodología. ¿Qué le han dicho en la Asamblea con respecto a esa eso? subcomisión, cuando nosotros les pusimos ese tema, realmente lo tomó de muy buena gana y nos abrió las puertas. E inclusive en aquella reunión, y es producto de lo que te voy a decir ahora,
nos dijo, bueno, pero propongan ustedes entonces qué nombres deberían llevar esas leyes, cuál sería la metodología, cuáles serían los artículos, etcétera, etcétera. De verdad que se lo agradecemos al diputado Pérez Abad y a todos los diputados que están en esa subcomisión. Por cierto, ahí hay 4 colegas que tuvieron las mejores palabras para con nosotros y realmente nos abrió las puertas para estos pasos. La semana pasada hicimos una rueda de prensa y presentamos de forma pública, estuvo presente, por cierto, la colega tuya, Madeleine, de aquí de Televen, y expusimos absolutamente todo lo que hemos hecho, desde hace 4 años. 4 años en función del proyecto, todo eso lo ventilamos, los diplomados que estamos haciendo, las asesorías que tenemos desde España con el colega Ignacy, las asesorías que tenemos de los Estados Unidos, y hemos ido avanzando muy, pero muy rápidamente a la velocidad del rayo, pudiéramos decirlo. ¿Ya le entregaron los nombres de las propuestas a la Asamblea? La semana pasada, el día jueves, le enviamos a la subcomisión vía correo electrónico las propuestas de las 2 leyes. Una primera ley, que es un proceso, claro, hay otros países que han tenido más tiempo, hay países que tienen 15 años en esto, nosotros apenas tenemos 4 años. Deberían de ir en una sola ley uniforme, pero ellos han tenido mucho más tiempo, nosotros lo estamos haciendo mucho más rápido. Una primera propuesta de ley es sobre la divulgación, y le agradecemos a Televen que ya está montado con nosotros en esto, porque todo el país, no solamente los del área, sino todo el país debe tener conocimiento de esta metodología, aunque sea en términos generales. Eso lleva su tiempo y en paralelo lo que debe ser la implementación de la metodología bien en el país, no solamente para las construcciones y proyectos públicos, sino también para el sector privado. Entonces eso tenemos de la mano de la subcomisión, pues ya se le enviamos esos 2 nombres, me imagino que van a empezar una discusión allí. Nosotros también por nuestro lado se la vamos a enviar a las universidades, que juegan un papel importantísimo en esto, porque los nuevos colegas deben ya venir con materias de esa formación. Nosotros estamos proponiendo algunos acuerdos con algunas universidades públicas y privadas para culminar nuestros diplomados y formar a los colegas en la maestría, pero que tengan esa aceptación académica, todo lo que tiene que ver con las cámaras, la banca internacional y sobre todo, pues lógicamente el gobierno que juega un papel importante. ¿Cree que este año, Enzo, se puede aplicar, se puede implementar esta propuesta de ley que ustedes sugirieron? Ojalá, Mauricio, eso es lo que nosotros quisiéramos, no por el Colegio de Ingenieros de Venezuela, ¿no?, ni por los colegas, la sino modernización. Mira, y no solamente también por la modernización. Tú sabes alguien que debería montarse aquí mismo, abajo, en Perú. En Perú hubo un decreto presidencial. Cuando vieron de qué se trataba, el mismo gabinete se reunió con el presidente, no este presidente, el anterior, se reunieron y dijeron, mira, vale, esto es algo que le da una velocidad enorme a la ejecución de la e-gobernanza, que es algo que ya se está aplicando en todos los países, porque es el gobierno de los ciudadanos, de tuyo, mío, de cualquier persona. Puede ver lo que está haciendo el alcalde, puede ver lo que está haciendo el gobernador, puede ver lo que está haciendo el gobierno nacional, cualquier institución, porque eso es totalmente transparente. Se meten en tu teléfono inteligente y ven lo que están haciendo en cualquiera de las áreas. Eso es gobernanza, eso es algo enormemente importante para cualquier gobernante, esté donde esté. Entonces, ellos deben ser los primeros, no solamente la Asamblea, y le damos gracias, vuelvo y te repito, al diputado Pérez Abad, a todos ellos que han abierto esa puerta, pero también al gobierno nacional, los gobiernos regionales. Hay algunos alcaldes que ya le hemos dado inclusive webinar con su gente y ya están montados en eso de la formación, el conocimiento y todo esto, y están buscando la implementación del BIM. Además de eso, el sector industrial, porque esos son elementos parametrizados. Cuando tú los llevas a través de un software en Revit a hacer el diseño, ese elemento parametrizado queda ahí de forma permanente. Todo lo que tiene que ver con la nube de puntos para que la gente tenga ubicación por GPS, dónde está ubicado el sitio, y instalado en la nube para que todo el mundo tenga acceso y eso sea de forma transparente. El gobierno nacional, los gobiernos regionales deben ser los primeros en montarse en esto, porque eso le va a dar eficiencia, eficacia a los recursos que tengan. Entonces, ¿a quién no le gusta ahorrar para poder invertir en otra cosa? Esperemos que próximamente entonces se implemente esta propuesta que ustedes están haciendo. Nosotros andamos a la velocidad del rayo buscando aliados, así como Televen y el resto de las personas y de las gentes, instituciones que tienen que ver con esta materia para ponerlo cuanto antes. Primero, vuelvo y repito, la divulgación
y la formación, y luego la aplicación de la metodología para que todos vayamos en un solo camino. Señor Enzo, muchísimas gracias por acompañarnos. gracias a ti, Lamentablemente Mauricio. se nos acabó el tiempo, amigos. Hasta aquí llegó la entrevista hoy con Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Ustedes sigan en sintonía de la emisión matutina del Noticiero Televen, porque en la próxima parte viene más con lo actual.